Buenos días y bienvenidos a otro vídeo de lenguajes de marcas. En esta ocasión vamos a hablar de JavaScript y en concreto vamos a hacer un ejemplo de cómo trabajar con formularios. Es decir, vamos a ver cómo obtener información de diferentes tipos de inputs y cómo reflejarla pues, en una tabla, por ejemplo. Entonces, sin pararme a explicar más, vamos a empezar a crear lo que será la estructura de la página web. Creamos un nuevo fichero, vamos a llamarlo index, por ejemplo, y creamos la estructura básica. Bueno, esto es la estructura básica de un documento HTML que ya todos conocemos. Le vamos a poner un título, ejemplo, formularios, JavaScript. A mí me suele gustar crear una sección para los estilos o CSS y una sección para JavaScript. Bueno, esos comentarios simplemente para hacer referencia a que aquí vamos a escribir estilos y aquí vamos a crear la sección donde vamos a programar nuestros JavaScript. Vale, entonces pasamos al body y vamos a crear dos secciones. Vamos a crear una sección donde vamos a tener el formulario y otra sección donde vamos a tener una lista con los datos que hayamos introducido en el formulario. Esto lo vamos a hacer en divs. Vamos a ponerles un identificador, por ejemplo, formulario. Vamos a poner una cabecera aquí y el ejemplo que voy a utilizar va a ser un formulario para apuntarnos a exámenes de conducir. Entonces, formulario de inscripción. Vale. Vamos a tener un segundo div donde vamos a mostrar una tabla con la lista. Lista. Y aquí vamos a poner un H1, lista de usuarios inscritos. Vale. Bueno, vamos primero con la parte del formulario de inscripción, donde vamos a crear una tabla. Si queréis podemos poner un borde 1 para poder ver cómo estamos trabajando o qué líneas tiene. Y lo primero que se me ocurre es que tengamos una primera línea con dos. Vamos a crear dos celdas. En la primera vamos a tener labels, donde vamos a poner el nombre, apellido y demás. Y vamos a tener una segunda celda donde vamos a meter los inputs. Entonces, una vez creado esta estructura, lo mejor sería hacer copy-pastes para tantas veces como vayamos a necesitar esas líneas en la tabla. Entonces, por ejemplo, ya que ya he copiado esta estructura varias veces, en la primera voy a poner nombre y apellidos. Y el input que vamos a tener va a ser un input de tipo texto. Podríamos poner un placeholder o lo que queráis, pero bueno, yo lo voy a dejar así y simplemente le voy a añadir un identificador y lo voy a llamar nombre. Bien, ya tenemos la primera línea con un label y un input. La segunda línea voy a ir cambiando de tipos de inputs, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos de tipo texto. Se me ocurre que podamos tener, por ejemplo, un teléfono. Teléfono. Input type. Bueno, esto tampoco es una gran diferencia. Teléfono. Y ahora que tenemos el nombre y el teléfono, lo que podríamos tener en una tercera línea es
qué tipo de vehículo, de qué tipo de vehículo se quiere examinar. Entonces, por ejemplo, vehículo. Y esto vamos a dar dos opciones. Vamos a dar opción de eh, que sea coche o moto. Entonces se me ocurre que esto puede ser un tipo radio button. Los radio buttons deberían ser, pues por ejemplo, mediante un label coche seguido del input. Y aquí pondríamos que el tipo es radio. Los radios suelen trabajar con name más que con id. Entonces vamos a poner vehículo. Y el valor sería, en este caso, coche. Y lo cerramos. Ya tenemos el primer radio button, entonces podemos copiar y pegar. Y simplemente cambiamos a moto y moto. Vale, ya tenemos radio. Podríamos poner, se me ocurre, tipo de examen en la siguiente línea. Y el tipo de examen podría ser teórico, pista y carretera. Entonces esto podríamos hacerlo con un dropdown, por ejemplo, o un data list, mejor dicho. Entonces, un data list, ¿cómo se pone? Pues se pone con un input list y este list lo voy a dejar de momento vacío y le voy a añadir un identificador tipo examen. Fijaos que he puesto tipo examen en singular. ¿Por qué? Porque a continuación voy a poner un data list con un identificador que va a ser tipo exámenes, plural. Y el identificador del data list tiene que corresponderse con el valor list en el input. De tal manera que quedan enlazados. Entonces este input va a coger cualquiera de los valores que vamos a añadir en el data list. Añadimos valores mediante option. Option y value. Entonces aquí pondríamos teórico. Y podemos copiar y pegar. Dos opciones más. Epa. Siendo la segunda opción, por ejemplo, el examen de pista y examen de carretera. Ahí estaría. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltarían, por ejemplo, inputs de tipo checkbox y quizás un text area. Entonces, para checkbox podríamos poner disponibilidad para tomar el examen. Disponibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto de disponibilidad? Pues me refiero a poder poner en qué día estaríamos libres para tomar el examen. Entonces, por ejemplo, podríamos poner lunes y esto sería un input type checkbox. Esto también trabaja con name. Entonces pondríamos disponibilidad. Y el value, en este caso, sería lunes. Ahora que ya tenemos hecho el primero, copiamos y pegamos esto 4 veces más y cambiamos los días. Martes y el valor. Miércoles. Jueves. Y viernes. Bueno, me faltarían un par de líneas más en mi tabla.
Entonces voy a crearlas. Voy a crear otra tabla con dos TDs. En la primera va a ir un label en el que voy a poner, pues no sé, ¿qué puedo poner? Por ejemplo, notas, por ejemplo. Notas refiriéndome a otros conceptos que queramos hacer saber. Y en una segunda celda pondría un text area. Text area con un identificador, notas, y puedo decir cuántas columnas de ancho quiero que sea ese text area. Por ejemplo, puedo darle 50, y cuántas líneas de alto quiero que tenga. Por ejemplo, 3 líneas. Y lo cierro así. Entonces ya tenemos nuestro text area. Y por último, la última línea, voy a poner una única celda, pero que abarque las dos columnas que tenemos, con un call span 2. Y aquí lo que voy a hacer es introducir un par de botones. Un par de botones. El primero va a ser para añadir los usuarios. Y si queréis podéis agregar un segundo botón para resetear el formulario. Bueno, yo voy a hacer con un único botón. Entonces, aquí pondríamos el value, agregar, y de momento lo voy a dejar así. Entonces vamos a ir viendo cómo nos queda nuestro formulario. Como veis, tengo el primer div que tomaría esta primera parte, y tengo el segundo div simplemente con la cabecera. En el segundo div voy a introducir una tabla únicamente con las cabeceras de la tabla. Entonces voy a poner table border 1 y una única línea con tantos TDs como campos hemos agregado de aquí. Entonces hemos agregado nombre, teléfono, a ver, nombre, teléfono, si no me equivoco hemos puesto vehículo, tipo examen. ¿Qué más hemos puesto? Teléfono, vehículo, tipo examen, disponibilidad y notas. Disponibilidad y notas. Entonces este me sobra. Este de aquí lo quitamos. Vale, y simplemente una cosa que tenemos que tener en cuenta es que a la tabla le voy a agregar un identificador. Y va a ser lista usuarios. Vale, entonces ya tengo toda mi estructura creada. Vamos a ver cómo está quedando. Y aquí tengo la tabla con las cabeceras. Bueno, vamos a empezar a crear algún estilo. El primer estilo va a ser simplemente para ocultar esta tabla hasta que pulsemos en agregar. Oh, sí, se me olvidaba una cosa. Necesitamos un botón en lista de usuarios inscritos para volver hacia la tabla del formulario. Entonces aquí, fuera de la tabla incluso, voy a crear un input type button value volver o atrás, como queráis. Y con este botón lo que vamos a hacer es, cuando introduzca datos y pulse en agregar, se me mostrará esta tabla, y cuando pulse en volver se me mostrará esta tabla. Solo vamos a ver una tabla en cada momento. ¿Y cómo hacemos esto? Pues empezamos con los estilos.
recordemos que tengo aquí el identificador lista y me voy al apartado CSS. Entonces aquí lo que voy a hacer es style y para el identificador lista le voy a decir display none, es decir, que esté invisible. Y como podéis ver ahora, ya no veo el segundo, la segunda tabla con la lista de usuarios inscritos. Solo veo el formulario de inscripción. Vale, entonces ahora lo que necesitamos es hacer algo cuando pulsemos en el botón agregar y hacer algo cuando pulsemos en el botón volver. Para eso tengo que agregar llamadas a funciones en ambos botones. Entonces, en el botón agregar, cuando clique, on click, voy a llamar a una función que puedo llamar agregar usuario con dos paréntesis. No os saltéis las paréntesis, ¿vale? Y en el botón volver voy a llamar a una función cuando se clique en ese botón y va a ser volver con paréntesis. Entonces ahora lo que tengo que hacer es crear estas dos funciones, volver y agregar, ¿dónde estaba? Agregar usuario, ambas funciones. ¿Dónde? En el apartado JS. Y para ello tengo que crear una etiqueta script tipo texto JavaScript y aquí ya puedo empezar a escribir mis funciones. ¿Cómo? Pues las declaro con función y seguido del nombre de las funciones. Agregar usuario y abrimos y cerramos llaves. Y también tenemos una segunda función que era volver. Abrimos y cerramos llaves. Mucho cuidado con cómo escribimos las funciones. Tienen que ser exactamente igual a como las hemos escrito. Si está en minúsculas, todo en minúsculas, ¿vale? Si no, si lo utilizáis en un servidor basado en Linux, no funcionará. Bueno, entonces, agregar usuario. ¿Qué va a tener agregar usuario? Vamos a distinguir tres partes. Vamos a tener recoger los datos. Vamos a tener una segunda parte que va a ser escribir los datos en la tabla. Y una última parte que va a ser ocultar este formulario y mostrar la lista de usuarios. Para la función volver, es muy sencillo, es simplemente ocultar la lista de usuarios y mostrar la tabla de inscripción. Vale, entonces, antes de empezar a recoger los datos y escribir los datos, voy a hacer la parte de ocultar este formulario y mostrar la lista de usuarios y ocultar la lista de usuarios y mostrar la tabla de inscripción, de tal manera que podamos movernos entre una tabla y la otra. Bueno, esto es muy sencillo. Es simplemente cambiar el estilo desde display none a display block. Entonces, dependiendo de qué formulario queramos mostrar, lo único que tenemos que hacer es document.getElementById y aquí tenemos que indicar el identificador del elemento con el que queremos tratar. Entonces, en este caso quiero tratar con el formulario. Entonces, hago una referencia a formulario y voy a cambiar su estilo. Su estilo, en este caso vamos a hablar de display. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el display a none. Este lo queremos ocultar. Entonces ponemos none.
con esta línea simplemente la copiamos y pegamos y cambiamos el identificador. Vamos a ver cómo lo habíamos llamado. ¿Dónde está? Aquí. Lista. Lista en minúsculas. Entonces cambio este identificador y para la lista lo que quiero es mostrarla. Entonces pongo block. Y con esto ya estaríamos ocultando el formulario y mostrando la lista. La función volver es justo lo contrario. Entonces puedo coger esto, lo pego y lo que voy a hacer para volver es el formulario lo quiero mostrar. Entonces lo pongo en block. Y la lista la voy a querer ocultar. Entonces pongo none. Y ahora ya podemos probarlo. Vamos a probarlo. Cuando haya cumplimentado este formulario, pulsaré en agregar y se ocultará. Y me debería mostrar la lista de usuarios inscritos. Y cuando pulse en volver, se ocultará la lista de usuarios inscritos y me mostrará el formulario. Vale. Entonces esta parte funciona muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es la parte importante. Primero vamos a recoger los datos. Y voy a recoger los datos y voy a intentar ver si los recojo bien mediante mensajes en consola. Voy a asegurarme de que consigo esos datos correctamente antes de escribirlos en la tabla. Entonces, para ello voy a ir uno por uno. Primero voy a coger el nombre. Voy a crear una variable, la voy a nombrar nombre. ¿Y cómo cojo esa información? Mediante document.getElementById. Escribo el identificador, que se llama nombre, en minúsculas. Y lo único que tengo que conseguir es el valor. Vale, ahí estaría. Puedo utilizar este simple método porque el input es de tipo texto. Vamos a ver si conseguimos el valor adecuadamente. Y voy a mostrar un mensaje por la consola. Vamos a ver si muestra el valor de nombre. Vamos a hacer la prueba. Vale, no he hecho nada. No he hecho más que recoger la información. ¿Cómo veo yo la consola? Pulsando el botón F12, veréis que se abre la consola y aquí en el apartado de consola, en algún lugar, deberíamos poder ver el valor de nombre. Si lo hemos recogido bien, vamos a ver. A ver, ahí está, ¿vale? Y vemos que se ha recogido bien ese valor. Entonces vamos a por los siguientes campos. Teléfono en principio es exactamente igual. Aunque sea de tipo tel, funciona exactamente igual que un tipo de texto, ¿vale? Entonces podemos coger esta línea, la pegamos, cambiamos el nombre de la variable, teléfono, y aquí también cambiamos el identificador. Vamos a asegurarnos de que tenemos el identificador bien, teléfono en minúsculas y teléfono en minúsculas, muy bien. Y vamos a hacer otro mensaje por consola de la variable teléfono. Vale. Refrescamos. Aquí ponemos un número. Le damos a agregar. Y vemos que ya tengo el nombre y el teléfono bien recogidos. Vamos con el tercer campo es, vamos a ver, ¿cuál era? El tipo de vehículo. El tipo de vehículo y es de tipo radio. Entonces aquí ya cambian las cosas. Voy a poner aquí radio. Un comentario. Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer es coger vamos a analizar el HTML. ¿Qué tienen en común
este campo y este campo. Tienen en común el nombre. Pero luego, como van a trabajar conjuntamente, solo voy a poder pulsar en uno de ellos a la vez. Vamos a verlo. Si pulso aquí y luego pulso en moto, desaparece coche y pasa a pulsarse o quedar marcado moto. Entonces solo puedo tener uno marcado a la vez. Funcionan en conjunto porque tienen el mismo nombre, pero solo uno de ellos está chequeado en cada momento. Entonces, lo que tengo que hacer es creo una variable, vehículo, y lo voy a coger mediante document query selector. Y aquí, bueno, este query selector lo que nos indica es que vamos a seleccionar algo mediante un query o una pregunta. ¿Y qué pregunta vamos a hacer? La pregunta va a ser que yo quiero coger aquellos elementos que tengan como parámetro, y eso lo indico con corchetes, y el parámetro quiero que sea name igual a... ¿Qué name va a tener esto? Name vehículo. Entonces, name vehículo. Y solo quiero aquellos que estén chequeados. Como es un radio button, solo uno de ellos va a poder estar chequeado en cada momento. Y después ya cojo el valor de ese elemento que está chequeado. Punto value. ¿Vale? Entonces, repito. Hacemos una consulta. Y aquí lo que estamos pidiendo es el parámetro. El parámetro es name y su valor va a ser vehículo. Y quiero ver aquellos elementos que han sido chequeados, que solo puede ser uno. Y de ese elemento voy a coger el valor. Paso a hacer otro console.log de vehículo. Y esto debería funcionar correctamente. Refresco. Vamos a ver, lo dejo ahí en moto, por ejemplo. Y vemos aquí que tengo moto. Vale, siguiente. El siguiente es el tipo de examen. Y es un tipo input lista que coge sus valores del data list. Fijaos que había puesto aquí identificador tipo examen en singular y este era en plural. Entonces, esto va a funcionar como un input text. Lo único que tenemos que asegurarnos es de coger el identificador que pertenece al input, no al data list. ¿Vale? Entonces, simplemente con coger una de estas líneas la copiamos, la pegamos aquí. Epa, se me ha ido. Vamos. Ahí. Vale. Voy a poner un comentario de datalist. Ahí está. Vale, entonces aquí cambiamos el nombre de variable y le ponemos tipo examen y cambiamos el identificador. Hemos dicho que el identificador era tipo examen en singular. Vale, pues tipo examen. Bueno, repito, teníamos entonces una variable de tipo una variable llamada tipo examen, donde vamos a coger el valor del elemento con identificador tipo examen. Ese elemento es un tipo input que está enlazado a un data list. Y vamos a poner también una salida por consola para ver si recogemos el valor adecuadamente. Tipo examen. Y vamos a verlo. Por ejemplo, pista. Y vemos que recogemos pista. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta los checkbox, que es quizás el elemento un poco más complicado. Y luego el text area. Entonces, para el checkbox funciona de una forma similar a los radio, con el mismo nombre, entonces todos trabajan en conjunto, pero los valores son diferentes y además puedo seleccionar más de una opción a la vez. Entonces complica un poco las cosas.
Aquí yo podría estar diciendo que estoy disponible los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo. Y tengo que contemplar todas esas opciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, puede haber más de una forma de hacerlo, pero yo lo suelo hacer de la siguiente forma. Voy a poner aquí un comentario. Checkbox. Vale, primero voy a crear una variable disponibilidad string, que va a ser un texto vacío al inicio. Y luego voy a crear otra variable donde voy a recoger todos los elementos que tengan el mismo nombre. Y al recogerlos se van a recoger como un array, que es un conjunto eh, de variables, una estructura que coge más de una variable a la vez y las referencia mediante índices. Entonces, ¿cómo hago esto? Con var disponibilidad array, y vamos a dejarlo ahí mediante document dot, esta es nueva, get elements plural by name. Vamos a recoger elementos en plural por el nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre era disponibilidad. Aquí está. ¿Vale? Entonces vamos a coger ese elemento. Disponibilidad. Vale, entonces ahora lo que tenemos en el disponibilidad array es un array donde vamos a tener disponibilidad array 0, disponibilidad array 1, 2, 3, 4, porque tenemos 5 elementos. Entonces tenemos que hacer un bucle. Tenemos que hacer un bucle e ir uno por uno viendo cuál ha sido chequeado y cuál no. Y si ha sido chequeado, introduciremos ese valor en el string. Entonces lo hacemos simplemente con un for, inicializamos una variable en 0 y vamos a ir moviéndonos mientras esa variable sea menor a, en este caso, el tamaño del array disponibilidad array. Entonces disponibilidad array punto length, eso nos da el tamaño, que puede ir de 0 a 4. Y en cada vuelta vamos a ir cambiando el valor de i de 0, 1, 2, 3 hasta 4. Entonces en este bucle lo que vamos a hacer es comprobar si el elemento que estamos analizando ha sido chequeado o no. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con un if. Un if donde vamos a poner disponibilidad array de i, el elemento en el que estemos, y vamos a mirar si ha sido chequeado de esta manera. Entonces lo que vemos es disponibilidad array i. Este va a ir siendo 0, 1, 2 y vamos a comprobar si check es igual a true. ¿Vale? La comparación siempre con doble igual. Y en caso de que haya sido chequeado, ¿qué vamos a hacer? Coger lo que tuviésemos anteriormente en disponibilidad string, que va a empezar siendo vacío, y añadirle el valor, o concatenarle el valor. Entonces, disponibilidad array, array no, string, en este caso string. Va a ser lo que tuviésemos anteriormente en disponibilidad string, concatenándole el valor de disponibilidad array que estamos tratando, porque se supone que está chequeado, entonces tenemos que introducirlo en el string. Y para futuros valores que queramos introducir y si queremos separarlos, tenemos que insertar también, aquí me falta el valor, ¿vale? Sí, tenemos que coger el valor. Y para separarlo de siguientes valores, tengo que dejar también un espacio en blanco, si no nos quedará todo junto. Y ya está. Al final de este for, en disponibilidad string, vamos a tener un string con todos los valores que hayamos seleccionado. Vamos a verlo en consola.
Aquí vamos a mostrar disponibilidad string. Y vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, lunes, miércoles y jueves. Y ahí vemos lunes, un espacio en blanco, miércoles, un espacio en blanco, jueves. Vale. Y ya solo nos queda notas, que aunque sea un text area, funciona igual que un tipo texto. Entonces lo que vamos a hacer es, después de el cierre del for, podéis incluso coger una línea mediante la que habíais cogido el tipo texto, la pegáis, cambiáis el nombre de la variable y el identificador. Y ya estaría. Vamos a ver si obtenemos ese valor correctamente. Vale, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir algo en notas. Y vemos ahí el texto. ¿Vale? He escrito letras al azar, pero cogemos el valor adecuadamente. Bueno, en este punto ya hemos hecho la parte difícil. Ya hemos cogido todos los inputs y lo único que nos falta es escribir en la tabla. Entonces paso ya a este apartado, al segundo apartado. Escribir los datos en la tabla. Que se va a... lo que tenemos que hacer aquí es coger el contenido anterior de la tabla, añadir una línea nueva y escribir el contenido en la tabla. Tenemos que hacer esas tres cosas. Entonces, lo primero es conseguir el contenido anterior de la tabla. La tabla, no el div, la tabla tiene el identificador lista usuarios. Entonces, ¿cómo cojo ese contenido? Creo una variable, contenido previo, y lo cojo mediante document.getElementById, lista usuarios, punto, quiero coger todo el HTML que contenga esa etiqueta table. Quiero coger el tr, los tds, quiero coger HTML, ¿vale? Entonces, vamos a escribir, vamos a coger inner HTML, ¿vale? Entonces, mediante esta función ya cogemos todo el HTML interior a ese identificador. Este es el identificador. Estamos en la tabla entonces todo el contenido HTML interior estaríamos cogiendo esto. ¿Vale? Una vez que hemos cogido esto, tenemos que además crear una nueva línea, var nueva línea. Esto podría hacerlo en una única línea, pero lo voy a hacer en varias para que veáis claramente lo que estoy haciendo. Entonces, la nueva línea va a ser un tr, una nueva línea para la tabla, con un primer td, donde vamos a añadir el contenido de la variable nombre. Vamos a cerrar ese td y tenemos que abrir un nuevo td para la siguiente variable, que sería teléfono. Cerramos el td de la variable teléfono y abrimos uno nuevo para que tenemos ahora, tenemos vehículo. Cerramos la variable vehículo y abrimos una más para tipo examen. Cerramos el td de tipo examen, abrimos una nueva celda. Para disponibilidad string. Cuidado, para disponibilidad string. Cerramos una nueva línea, perdón, una nueva celda y abrimos otra para
notas. Y esta ya es la última variable, así que cerramos la última celda y tenemos que cerrar la línea. Ahí está, esa es mi nueva línea. Entonces, el contenido a escribir, ¿qué va a ser? Va a ser el contenido previo más la nueva línea. ¿Vale? Entonces, contenido a escribir es lo que tenemos que escribir. ¿Y cómo lo escribo en la tabla? Pues lo escribo mediante document getElementById. El identificador era lista usuarios. Y en este caso, mediante inner HTML, aquí lo que quiero dejar, en el HTML interior a lista usuarios, quiero dejar el contenido a escribir. Y ya estaría, ya hemos acabado. Entonces lo único que queda hacer es la prueba. Vamos a ver. Vamos a empezar de cero, ¿vale? Vamos a escribir, bueno, Urco. Bueno, sí, vamos a poner entero el nombre para que se vea la diferencia. Vamos a poner un teléfono al azar, 55555. Vamos a examinarnos de moto. Y vamos a hacerlo para el examen de carretera. Voy a estar disponible los martes, miércoles y viernes. Y voy a poner de nota, por favor, a partir de las 15:00. Y vamos a agregar. Bueno, ya veis la lista de usuarios inscritos con su nombre, el teléfono, el vehículo, tipo de examen, disponibilidad y notas. Si pulso en volver y cambiamos los parámetros, en cualquier horario, y vemos que tenemos también Apache y podemos ir añadiendo líneas una tras otra. Bueno, pues lo único que faltaría aquí sería, si acaso, crear un botón vaciar o resetear y poner todos los campos en vacío, que solo sería poner un string vacío o pasar todos los elementos, hacer que no estuvieran chequeados. Eso ya lo dejo para vosotros. Y nada más, espero que la forma de trabajar con formularios en JavaScript quede clara y os sea de ayuda. Nos vemos en futuros vídeos.